Sí, ahora sí estoy grabando. Muchísimas gracias, muchas gracias. Eh, Dios me libre. Bien, entonces les decía, como introducción, prevenir el comportamiento de las personas y prevenir el resultado de las personas. Aquellos que están entrando ahora al video y dicen, ¿cómo? Ya empezó, no se perdieron nada. Fue la introducción nada más, buenas tardes y ese tipo de cosas. Así que estamos repasando lo que ya vimos. Estos dos conceptos de la estructura mecanicista y del modelo orgánico, después fuimos viendo el concepto de división de tareas, el concepto de agrupamientos y sobre la base del concepto de agrupamiento algunas configuraciones estructurales que partimos de la estructura funcional, empezamos a ver la estructura divisional y después pasamos por la estructura matricial. ¿Mm? Y la estructura matricial generalmente responde a la necesidad valga la redundancia, de responder a dos conocimientos simultáneos. Dos conocimientos simultáneos. Y esa dualidad, si bien generalmente obedece a esa necesidad de conocimiento, obedece al mercado, obviamente, no significa que sea una cuestión de demanda. ¿Mm? Porque tuve una pregunta sobre el tema y vale la pena aclararlo para todos y todas. Bien, el concepto de la estructura matricial, el concepto de la estructura matricial es un concepto, si bien apareció esa estructura en la década del 50, hoy se utiliza muchísimo y está dentro de lo que podríamos llegar a considerar el modelo orgánico. Obviamente que estas son representaciones. El modelo orgánico, en realidad, la gran diferencia del modelo orgánico es que prácticamente se sustenta en la creación de estructuras en función de lo que la organización requiere. Por supuesto, dependiendo del tamaño de la organización, dependiendo del tipo de organización, algunas de las sectores requerirán ya una configuración determinada y estable y las otras serán más variables. Ejemplos, ejemplos. Por ejemplo, hoy una industria muy golpeada que es la industria generadora de espectáculos. Por ejemplo, el Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil tiene una estructura que se genera para un evento determinado. Por ejemplo, una gira. Esa estructura se crea en función de un espectáculo que se determina, la cantidad de artistas que van a trabajar, el escenario, bueno, una serie de cuestiones, sonidos, musicalización, bla, 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 todo lo que tiene que ver con eso. Eso va en distintos países, bueno, el circo también. Pero hay una gran diferencia con el circo, porque vas pasando en distintos países, digamos que esto es lo mismo para las empresas organizadoras de recitales, eh, etcétera, etcétera. Obviamente eso implica, vamos a modelos de negocio, implica asociaciones, porque cuando llegas a un país, estás asociado a algún promotor de espectáculos dentro del país que te distribuye el conocimiento y no solamente te distribuye el conocimiento, sino también tenés otras asociaciones porque contratás personal especializado para implementar toda la tecnología que requiere cada uno de los eventos en cada uno de los países. No llevas todo el personal que vos necesitas. Entonces, esa es una estructura que se genera y que existe si existe espectáculo. Si no existe espectáculo, no existe. Pero mientras está esa estructura, mientras está esa estructura, eh, hay otra que en este momento está pensando en el próximo espectáculo. Entonces hay una estructura que está pensando en el próximo espectáculo y también está administrando el o los espectáculos
que se estén realizando por el mundo, por el país, por donde sea. ¿Mm? Hay muchas organizaciones que pueden ser llevadas a este ejemplo, pueden ser organizaciones diseñadas que diseñen eh, eh, software. Y bueno, cada software requiere una estructura, un desarrollo. Un desarrollo de un software, bueno, decís, bueno, vamos a hacer un desarrollo de software y voy a hacer una plataforma especial para medicina, no sé, pseudo inteligente o inteligente para diagnóstico, y por ahí estás realizando otra de aplicación de facturación para sanatorios o entidades de salud, etcétera. Y ahí puedes armar equipos, por eso vamos a ver la configuración de equipos, vamos a armar equipos y bueno, en función de eso es la estructura que vos vas a necesitar. No hay manuales para esto, no hay una cuestión establecida, no hay una cosa para seguir, cada organización sigue las pautas en función de su cultura, su filosofía de gestión, etcétera. Y en función de eso, aquí estamos viendo dos conceptos extremos, sumamente extremos, de un modelo mecanicista y un modelo orgánico. En el medio tenemos una infinidad de combinaciones. Esto es importante, que siempre lo que estamos viendo, ahora te leo, Oscar, siempre que estamos viendo este tipo de cosas, siempre son extremos, ¿está? Siempre son extremos. En el medio hay, en la realidad, ¿se acuerdan? En la sopa, cuando empezamos a hablar, que yo les dije que la realidad organizacional es una sopa y nosotros vamos sacando los componentes y lo vamos analizando en forma individual, pero como individualmente no nos dicen nada si no están dentro de la sopa, porque la realidad es la sopa, bueno, en la sopa, digamos, opera dentro de una situación que no necesariamente responde estrictamente a cada uno de ellos. La pregunta. No, no, no. Lo que yo me estoy refiriendo es específicamente lo que dice el autor sobre la estructura matricial. No, no dice, no, no estoy hablando del gerente. La estructura matricial nace con una orientación vertical, que es un conocimiento determinado, que puede ser funcional, o puede ser por producto, o puede ser por cliente, ese conocimiento determinado, y está agrupado en varias funciones, por supuesto, pero supongamos en este caso uno, y después en forma horizontal otro conocimiento determinado. A eso me refería, a esa dualidad me refería. Ahora, eh, ¿por qué la horizontalidad? Y vamos a entrar. Todo esto no, María, no solamente, ya lo que estamos viendo, como si no estuviste en la clase pasada, María Belén, creo que sí estuviste, pero si no estuviste en el video, en el último video, vas a ver que ya estamos con temas de el apunte en sistema organizacional y también del libro de DAF en el capítulo 3, la parte 2, capítulo 3 de DAF, que habla de concepto de estructura o una cosa así. ¿Mm? Hay bastante de eso. Pero está aclarado, en los videos está aclarado, y así que si, creo que te aconsejo, María Belén, ver el video, viste, medio por arriba, lo podés ver así velozmente al tema, y vas a ver que yo lo que hago es pasarles en las diapositivas los dibujos tal cual están en el libro para que no tengan ningún tipo de inconveniente en poder relacionarlos. Y vamos ahora a explicar el tema de la estructura matricial justamente con los mecanismos de coordinación. Y creo que ahí vamos a entender un poco mejor el tema. Yo comprendo que es bastante difícil entender algunos conceptos cuando no se tiene mucha experiencia laboral. No es porque sean tontas o tontos, sino porque
la experiencia laboral en esta disciplina ayuda muchísimo a comprender las cosas, a comprenderlas. Pero bueno, quizás muchos de ustedes, yo no sé, en general estoy hablando, ¿no? En general porque el promedio de edad de los alumnas y alumnos del curso por lo general está dentro de los 22 años. Pero yo he tenido alumnas, recuerdo, de 19 años. O sea que son muy jóvenes para tener una experiencia laboral más allá del talento que puedan llegar a tener, indiscutible, la experiencia laboral, obviamente a los 19, 20, 21 años, 22, 23 años, no se puede esperar que se tenga mucha experiencia, lo cual es obvio, ¿no? Bien, pero haremos lo posible para comprenderlo. Bien, entonces ahora sí entramos a sistema organizacional y mecanismos de coordinación. Eh, Habíamos visto en la definición de estructura, esto es una definición que la verdad, esto como, ¿se acuerdan que yo siempre les digo esto para decirlo en el ascensor? Yo no sé, yo en mi edificio no puedo compartir ascensor, pero cuando volvamos a compartir ascensores y puedan hablar con el vecino, le dicen, el vecino, ¿vos sabés lo que es una estructura organizacional? Y el vecino te va a decir, no. Y vos le tirás esto y quedás. Una estructura organizacional define cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas. Más simple, nada. Bien simple, sin nada de la estructura. Muy simple. Dividen, agrupan y coordinan. Y entonces coordinan porque está en rojo, porque nos vamos a ocupar de eso, por el problema de la coordinación. Dividir y agrupar, más o menos, deberíamos dominarlo al tema. Bueno, algo sabemos, por lo menos más que antes. Y ahora vamos al tema de coordinar. Y mecanismos de coordinación, nos vamos a basar en don Henry Mintzberg, en los mecanismos de coordinación que esencialmente son tres, más allá de que en el total son seis, ¿no? Porque la estandarización, ahí vemos ajuste mutuo, supervisión directa y estandarización, que están en azul. ¿Mm? Y después salen tres globitos celestes, estandarización por procesos de trabajo, estandarización de resultados, estandarización de habilidades y estandarización de normas. Y yo le pongo estandarización para no poner normalización, porque es un sinónimo, es lo mismo que pongan estandarización o normalización, aunque ahora no lo vamos a poner porque va a ser múltiple choice el examen, pero lo mismo. Pero claro, normalización de normas no queda muy lindo, entonces por eso puse estandarización. Ustedes, es importante que conozcamos cuál es el, sí, sí, ahora vamos, Oscar, ahora vamos. Tranqui, 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 que estamos yendo para ese camino, para explicarlo. Obviamente que no los voy a dejar con esta explicación. El concepto de estándar o estándar, como quieran escribirlo, obviamente estándar es en inglés. Es el estándar viene también, lo van a ver aplicado en costos, no sé si ya lo vieron. El estándar es como un patrón, es decir, vos estableces la estandarización de procesos de trabajo. ¿Qué quiere decir? El proceso de trabajo tiene que ser así. Lo estandarizás, es decir, vos tenés que hacer esto y esto. Eso es estandarización de procesos. Eso es un estándar. El costo de fabricar este celular es... Ah, me olvidé de silenciarlo, ahora me acordé, ya lo silencié. Este celular es así, se pone el cristal, va sumando, el cristal vale tanto, banana tanto, tanto, el costo del celular es tanto. Ahora, después vamos a ver a cuánto lo producís. ¿Por qué? Porque puede estar que se rompan los cristales. eh, no te entiendo, Rafael, la afirmación. Pero no tiene nada que ver con la burocracia, lo estándar, ¿eh? La estandarización, la formalización puede llegar a ser. Pero la estandarización, vos vas a ver un costo estándar. ¿Para qué te sirve el costo estándar? El costo estándar a vos te sirve decir, bueno, si yo, cada celular me sale, por ejemplo, 10 pesos y yo fabrico 1000 celulares, el costo total de esa fabricación tiene que ser de 10.000.
Si vos, ese es el costo estándar. Ahora, vos después tenés que medir el costo real. Y vos medís el costo real es 12.000, decís, oh, acá pasa algo. Acá pasa algo. Si vos medís y dice 9.000, te pones contento o te pueden pasar dos cosas. O te pones contento porque te fue bien, pero por otro lado decís, che, ¿cómo están los estándares? O si estamos fabricando a 9.000 y el estándar me da 10.000, ¿los estándares están bien hechos? Te permite verificar eso, una doble verificación. Pero bueno, esa es la explicación de la palabra estándar. Sí, sí, pero yo les expliqué costos porque para explicarles algo. No se mareen porque no es objeto de la materia. El tema del costo, el costo estándar es clave. El costo estándar, aparte, muchas personas y muchos emprendedores también cometen el error de quedarse con el concepto del costo estándar. Porque, ¿qué pasa? Vos haces, por ejemplo, vas a hacer un negocio con una amiga o un amigo tuyo y vos decís, bueno, vamos a hacer pulseras. Vamos a hacer pulseras que este verano la vamos a vender, qué sé yo, papá, papá, papá. Entonces decís, cada pulsera, ponele que vos sumás todos los componentes, ya tenés todo cotizado, es decir, olvídate de la inflación, ¿eh? Ni agregues el tema de la inflación porque no la clase, se nos va la vida hablando de ese tema. Entonces, llegás y decís, bueno, la pulsera a nosotros nos sale 50 pesos cada una, hacerla, 50 pesos cada una. Y muchos se quedan en eso y siguen trabajando. Entonces dice, bueno, la vendemos a 100, entonces si la vendo a 100, 100 menos 50, 50, vamos a hacer más difícil, no más difícil, un cálculo para que tengamos en cuenta el cálculo de arriba para abajo, de abajo para arriba. Uy, este hombre o este tipo siempre me marea. Bueno, no importa, estamos aprendiendo. No importa, no va al parcial lo que yo le voy a decir, pero bueno, ya me fui. Entonces, suponete, el cálculo de arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Qué es esa historia que te estoy diciendo? Mirá, si vos tenés un producto que vale 100, olvídate de los impuestos, 100 pesos, y el costo es, vamos a poner 60, el costo, no 50, porque justo queda por la mitad y confunde. 60. Bueno, ¿cuánto te deja de contribución? No es de utilidad, porque faltan los gastos fijos, pero ¿cuánto te deja de contribución en pesos? Decime, 100 pesos y cuesta 60. ¿Cuánto te deja? Hasta el delay, hasta que salga el primer respuesta. Perfecto, Andrea. 40, sin dudarlo, la verdad. Ahora, ese 40 que todos están poniendo en forma correcta, es una estimación sobre un costo que nosotros hicimos de 50, de 60. Ahora, ese costo es un costo estándar. Si vos haces el análisis de arriba para abajo, si vos haces esos 40 dividido 100, que vale el producto, la pulserita la vendemos a 100 pesos, dividido los 40 pesos que te dejan de contribución, la contribución marginal es del 40%. ¿Ah? Muchos hacen el cálculo de abajo para arriba, es decir, ¿cuánto te deja sobre el costo? Si vos haces al revés, si vos haces al revés, de abajo para arriba, la contribución en términos, si vos haces, espera un segundo, Sergio, si vos haces de abajo para arriba, el valor relativo de esos 40 pesos, porque esos 40 pesos son inamovibles, se modifica porque lo estás haciendo en función del costo. ¿Se entiende? Hacelo, el costo es 60, te deja el 40. Si lo hacemos sobre el precio, la contribución es del 40%. Y si lo haces sobre el costo, ¿cuánto te da la contribución? Si te deja 60, te va a dejar más del 100%. ¿Está?
120%, una cosa así, la contribución, sobre el costo, sobre el costo. Entonces siempre lo más conveniente es hacer el análisis de arriba para abajo, con lo cual vos estableces, yo sé que vendo 100 y me quedan 40. Está bien, te quedan 40. Ahora, vamos a suponer que vendemos una sola pulsera. La fabricamos la pulsera. La pulsera supongamos que lleva una cosita de plástico con cositas pegadas. Vos estableciste que eran 20 cositas pegadas y de las 20 cositas pegadas, eh, vos calculaste cuánto vale y te llegaste al costo de 60 que nosotros establecimos. Hicimos una. Entonces decimos, ¿cuántas cositas usamos? No, no usamos 20, usé 25. ¿Por qué 25? No, se me rompieron 4. No sé, se me rompieron 5 cuando lo estaba haciendo. ¿Y el plastiquito cuánto usaste? No, usé 2 porque uno se me rompió. Ya tu costo no es 60. ¿Mm? Tu costo real no es 60. Entonces, si vos seguís haciendo los números con el costo estándar, te estás mintiendo a vos misma. Entonces, por eso, en las organizaciones ya llevado a niveles muy grandes, el costo estándar es clave porque te permite hacer pricing, es decir, precio. El costo estándar es lo que te permite determinar el precio. Ahora, después tenés que verificar con el costo real. Porque eso que yo te digo, exagerado por hacer uno, que cometiste, que se rompieron 5, pasa siempre. Chicas, chicos, si en costos no tienen el control físico de los insumos, no controlan nada. No controlan nada. Si no hay diferencia de inventario para determinar el costo real, es pura palabrería el costo. Puro palabrería. Pero bueno, me fui de mambo. Volvamos, retomemos. Obvio, por eso se los transmito. Obviamente, la mayoría de las empresas, lo más difícil, la mayor de empresas de mediana envergadura, la gran dificultad que tiene es obtener el costo real. Y parte básicamente por no tener los costos, los inventarios correctamente controlados. Vos, imagínate, te digo, vamos a un ejemplo bien terrible. Una fábrica de autos. Un auto, no sé cuántos componentes distintos tiene. Ya me olvidé. Pero ya lo que es la complejidad de una puerta de un auto hoy. De mediana, que tenés los botoncitos de apertura de puerta, de cierre eléctrico, de la ventanilla eléctrica, lo que tenés, el parlante, todo una puerta nomás. Una puerta nada más. La cantidad de componentes que tenés. Vos podés establecer, hay software hoy para eso, podés establecer el costo estándar. Pero después andás a sacar el costo real de una fábrica de autos. El costo real te lo hago más simple, de un supermercado. Más simple, ¿por qué? Porque el supermercado compra y vende, más o menos, en ciertos aspectos. Lo único que hace es comprar y vender. No es que fabrica. Bueno, fracciona, ¿no? Te fracciona la carne, te fracciona y te congela el pescado, te va hace comida y te dificulta. ¿Cómo se calcula todos esos costos? ¿Cómo calculás esos costos? Reales, ¿eh? Porque el estándar es muy fácil. Vos decís, bueno, a ver, ¿cuánto pesa esto? ¿Qué es esto? Medio pollo al horno. Bueno, medio pollo al horno consume tanto de gas, le meta, bueno, esto tiene tal costo. Pero hizo medio pollo. ¿Cuántos pollos hiciste? Después haces, qué sé yo, vendés 4.000 pollos al mes al espiedo. Y sí, bueno, ¿cuánto? 4.000. ¿Consumimos 4.000 pollos o consumimos 4.200 pollos? O 4.100 pollos, por ejemplo. Bueno, eso
Es un tema complejo el costo, ni que hablar si vos compras cosas en una unidad y la vendés en otra. Ejemplo, lo compras por kilo y lo vendes por unidad. Ni que hablar. Eso. O viceversa. Bueno, ahí está, Rafael. Perfecto. Es un ejemplo tal cual. Fíjate vos que la empanada se vende por docena. Y vos, ahí está justo el ejemplo. Vos decís, vos haces una empanada, decís por docena. Pero tenés el costo del disco de empanada. Vamos a hacer una cosa simple, carne picada, alguna suerte de condimentos, cebolla, qué sé yo, cebolla y lo que sea, aceituna, como te guste, y ahí lo tenés. Entonces, ahí está el otro tema. Tenés, primero eso va al peso, y aparte de eso tenés que comprar la carne, es decir, cuánto carne picada, cuánto rinde la carne picada, porque la carne picada cruda generalmente cocida puede llegar a rendir un 60%. Es decir, que si eh, cocinaste, tenés 1 kilo de carne molida cruda, te quedan 600 gramos de carne molida cocida. Eso es el costo. ¿Cuánto es tu costo? Tu costo es del kilo, porque si no, vos te le pones en el peso lo que te cuesta el kilo de carne cruda, por más que pongas 600 gramos, pero no vas a hacer 1 kilo de relleno con eso. No sé por qué me estoy metiendo en costo. Pero además, ¿qué pasa cuando, lo que está diciendo Rafael, qué pasa con las empanadas que yo no las vendo y bueno, se echan a perder? Vamos a suponer que vos digas, bueno, no las tiramos, se las lleve el personal. Perfecto, se la llevó al personal. Vamos a suponer que si antes que se venza se la doy al personal. Perfecto, lo mismo la pagaste. Supongamos que el 10% de las empanadas que tenés expuestas no la vendés. ¿Mm? Ahí está todo el tema del costo. Ahí está todo el tema del costo, que es un tema complejo, apasionante, apasionante el tema del costo, apasionante, pero es un tema muy complejo, muy, muy complejo, que no tengo la menor idea cómo llegamos hasta acá. Pero bueno, espero que algo les quede, porque del concepto de estandarización, de ahí vinimos. Bueno, ni que hablar, ni que hablar. Bueno, hay inventarios en las fábricas que ni se controlan, porque se hace una categorización ABC. Es decir, los inventarios más costosos y los C, los inventarios que es más costoso controlarlo, que te imaginas, el tornillito que agarra la chapita que tiene de abajo del motor, que se, más, más o menos compramos 1 millón por mes, mientras se mantenga en el millón está todo bien. Es así el tema. Bien, volvamos a los ajustes. ¿M? Mecanismo de coordinación. ¡Bum! Saquemos los costos de la cabeza, las empanadas y todo eso, que a esta hora ya empieza a molestar ya un poco en el estómago el concepto de empanada. No sé a qué hora almorzaron, pero ya que no te clavas una empanada, pero ya estamos pensando en qué podríamos. Pero bueno, independientemente de eso, vamos al ajuste mutuo. ¿Qué es esta historia del ajuste mutuo? ¿Mm? El ajuste mutuo es el más simple de los conceptos de coordinación. ¿Qué es? Un puesto A, un puesto B, se coordinan comunicación cara a cara. ¿Mm? Comunicación cara a cara o comunicación verbal fluida, por decirlo de alguna manera, donde, por ejemplo, estás en una empresa, vos estás en administración de ventas y la otra persona está en cobranzas. Entonces vos tenés un pedido de un cliente, González, que se llama González, te hace un pedido fuerte y vos le decís, che, vos suponete que sos A B, que es quien cobra, le decís a B, che, B, acá lo tengo a González que me está haciendo un pedido fuerte, pero
a mí me debía una factura importante, ¿la pagó? Sí, la acaba de pagar, la pagó, pero ¿cómo te la pagó? No, la pagó con una transferencia, así que ya está cerrada la cuenta. Ah, bueno, entonces hago correr el pedido. Coordinaste la tarea. ¿Mm? Coordinaste. Simple, palabritas, esa es coordinación, ajuste mutuo. Obviamente que si vos pudieras coordinar las organizaciones de esa manera, sería sumamente sencillo. Claro, las cosas se empiezan a complicar. Se empiezan a complicar cuando las empresas se agrandan, ya A y B es una cuestión que se empiezan a hacer sectores. Sí, obviamente estamos hablando dentro del campo de la comunicación informal. Una comunicación así, informal, semiformal, digamos, porque están hablando sobre el trabajo. No es que están hablando de pajarito de colores, están hablando sobre el trabajo, pero es informal. Es decir, no es informal porque no está establecida. No está establecida. Sí está establecida que la persona de administración de ventas tenga la deuda porque quien maneja la cobranza maneja la cuenta corriente del cliente y puede acceder, no modificar, pero puede acceder a la cuenta corriente del cliente, digamos. Esos son procesos formales. Pero ese es el ajuste mutuo. Pero este es el ajuste donde la organización tiende permanentemente a eso. Y este es el ajuste que tiende la organización, para la redundancia, que va a una configuración orgánica. La orgánica, el objeto del orgánico es ir a una comunicación cara a cara e informal. Por eso van a hablar de organizaciones, horizontales, es decir, porque la jerarquía, la altura de las organizaciones, te dificulta la coordinación. Es decir, vos estás cada vez más lejos de donde se hace la cosa. ¿Mm? Entonces, este es el primero. Bueno, el Estado, pero ya hablamos sobre el tema de la burocracia y del Estado, ¿no? Pero bueno, sigamos con el ajuste mutuo y la cosa va evolucionando y ya resulta que la empresa requiere de una necesidad de coordinación entre las cobranzas y los créditos. Entonces ponen a una persona responsable de coordinar. Entonces, se establece al puesto A y B, se establece un puesto directivo y entramos a lo que se llama supervisión directa. Supervisión directa. Entonces, la supervisión directa, una persona o un puesto se hace cargo de la coordinación de otros puestos. En este caso, dos. ¿Mm? Entonces, se crea el directivo. Como verán, el ajuste mutuo entre A y B no desaparece, pero ya responden a una coordinación más global establecida por el puesto 1. Volvamos al pedido de González. El puesto 1 de González le puede decir a González, decir, si está bien, González canceló. Puede decir el puesto 1 a A, que era de administración de ventas. González canceló, pero la entrega, decirles que es, le vamos a entregar y tiene que entregar un cheque contra culata de camión. ¿Qué quiere decir eso? Entregamos la mercadería y me pagás. Aunque sea, me das el cheque. Y que el cheque no puede ser superior a 10 días. Porque no me quiero asegurar el tema. Por ejemplo. Entonces, coordina ya, una persona se hace cargo de la coordinación general. Ya acá establecemos un puesto formal, ¿m? Que es el del directivo. Y acá, ¿qué se va generando? ¿Qué se va generando? Ustedes lo tienen en el apunte, que se llama el sistema organizacional en la acción, creo que es el título, una cosa así, si mal no recuerdo. Entonces, acá se va generando una línea que es una división, se genera la primera división administrativa entre quienes ejecutan el trabajo y entre quienes
lo dirigen al trabajo. ¿Ah? Permiso. Bien, ¿estamos hasta ahí? Entonces, la supervisión directa crea la primera división administrativa entre quienes dirigen y quienes ejecutan. Pero la supervisión directa puede seguir creciendo. Inclusive puede haber directivos que coordinen a directivos. ¿Cómo es esta historia? Directivos en el sentido genérico, ¿no? Esto es un nombre técnico. Después, si son gerentes y ese tipo de cosas, pasa por otro lado. Ahora bien, acá entonces tenemos a, al puesto uno que coordina al puesto A y B, al puesto directivo 2 que coordina al puesto C y D. Se sigue separando quienes dirigen y quienes ejecutan la tarea. Y después entramos al puesto directivo 3 que coordinan al puesto 1 y al puesto 2. Aquí falta algo que se me ocurrió ahora, que también se pueden coordinar horizontalmente en ajuste mutuo el puesto 1 y el puesto 2. Me olvidé de poner esa flechita. Lo descubro ahora. El puesto 1 y puesto 2. Entonces, acá se vuelve a generar otra división administrativa. Otra división administrativa que es aquellos que dirigen a los que dirigen. ¿Y qué es esta primera división y esta segunda división administrativa? Aquí lo que se va creando es la jerarquía administrativa. ¿Ah? A través de la supervisión directa se va creando la jerarquía administrativa. La supervisión directa también es un elemento de coordinación que utilizás cuando agrupás, porque el puesto 1 directivo quizás sea administración, que tenga dos puestos a cargo. ¿Mm? O puede tener dos agrupaciones más a cargo. Puede ser que sea administración y por un lado sea contaduría y el otro sea finanzas. Y que se coordinan de la misma manera. El concepto es exactamente el mismo. Para que te quede más claro, vamos a ver cómo es el tema cómo juega el tema de la supervisión directa y cómo juega el tema del ajuste mutuo. En esta, que acá tenemos un organigrama determinado, donde está la gerencia, sector 1, sector 2, sector 3. La supervisión directa corre como la vimos, como lo estamos viendo. La adaptación mutua no pasa por la línea de autoridad, porque esa línea que nosotros tenemos, la azul, nos está diciendo quién depende de quién, eso se llama línea de autoridad. ¿Mm? Eso se llama línea de autoridad. La gerencia tiene autoridad sobre el sector 1, sobre el sector 2 y sobre el sector 3. Y a su vez, el sector 3 tiene autoridad sobre el puesto 1 y sobre el puesto 2. Es decir, ahí tenés la supervisión directa, cómo se canaliza del sector 3, que se ajuste que realiza ajuste mutuo con el sector 2 y con el sector 1. Y el puesto 1 tiene adaptación mutua o ajuste mutuo con el puesto 2. Así funciona este tema. Es decir, que no es que un concepto de coordinación superpone o reemplaza al otro. Se van acoplando, se va complejizando la historia, ¿no? Se va complejizando. Bien, hasta aquí vimos las dos primeras pelotitas, volvemos para atrás. Vimos ajuste mutuo y vimos supervisión directa. Y ahora vamos a la tercer pelotita. ¿Mm? A la tercer pelotita.
que yo te la pinté todo junto porque es el mismo concepto, ese es el concepto de estandarización. Entonces tenés estandarización de procesos de trabajo. Cuando ya la supervisión directa no es suficiente para coordinar los trabajos, vos lo que haces es decir, mira, te acordás de A y B, le agarrás a A y le decís, mira, A, vos lo que tenés que hacer todos los días es esto. Tac, 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 tac. Y lo que terminás se lo entregás a fulano y se lo das a Merengano y lo autoriza fulanita o el puesto, el nombre del puesto. Eso es proceso de trabajo, estandarización de proceso de trabajo. O, por ejemplo, volviendo a la fabricación del celular, vos agarrás y decís, bueno, el celular se fabrica de la siguiente manera. Tome el cristal eh, y tome el cristal primero y después va a poner... Bueno, todo eso es un proceso de cómo tenés que construir. Bueno, eso se llama estandarización de procesos de trabajo. Estandarización de resultados. Estandarización de resultados, ahí ya no estableces cómo se tiene que hacer, sino lo que tenés que obtener. Claro, no puedes hacerlo de una manera de decir, bueno, vos vas a hacerme un celular. Porque vos puedes hacer eso, hacerme un celular. Pero vas a necesitar una habilidad determinada de la persona para que haga un celular. Entonces, la estandarización de resultados se aplica justamente cuando vos los procesos no podés tener control sobre el proceso. Por ejemplo, desarrollo de sistemas. Vos no le podés decir a una persona cómo programar. Tampoco podés hacer, si estás, claro, si el celular lo tercerizás, pero ahí estás, ¿qué estás haciendo? Si vos tercerizás el celular y lo adquirís, lo adquirís ya fabricado, obviamente, ¿cuál es el resultado tuyo? Te lo voy a pagar a tanto. Obviamente, de calidad, no estamos hablando del resultado de la calidad, ¿tá? Calidad va por otra parte, obviamente que funcione y todas esas historias, pero el tema del resultado, es decir, en ese caso, no tenés todo el problema del costo estándar y todo eso. Vos agarrás al de Tierra del Fuego, como decís vos, le decís, bueno, mirá, yo te lo voy a pagar al celular a 100 pesos. Y ahí sí tenés claro, si tenés controlado que nadie te robe celulares, tenés controlado tu costo a 100 pesos. Pero el control de resultados puede ser también dentro de tu propia organización, donde vos estableces el resultado de lo que querés. Mirá, tú, por ejemplo, agarrás a un cocinero, tenés un restaurante, decís, mirá, yo quiero, fíjate vos que combinás proceso de trabajo y combinás de resultados, porque por ejemplo, vos decís, por ahí no un proceso, pero sí le decís, bueno, mira, yo quiero que hagas una hamburguesa así, con este pan, con esta carne, con estos ingredientes, le das una receta que es una suerte de estandarización de proceso y la hamburguesa tiene que costar no más de 200 pesos y ahí estás haciendo una combinación de estandarización de procesos y estandarización de resultados. Se pueden combinar, obviamente, no reemplaza uno a la otra. Y eso de habilidades, la estandarización de habilidades, justamente complementa en cierta manera a la estandarización de resultados, porque casi la estandarización de habilidades es un tema antes, es decir, ¿qué habilidades necesito yo para realizar, por ejemplo, espectáculos públicos, espectáculos como el que estuvimos viendo de Cirque du Soleil? Necesito artistas que sepan actuar, que sepan bailar, pero además que sean atletas, bla, bla, dependiendo, algunos que hagan de payaso, otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vas a requerir habilidades previas para poder vos establecer cómo pensás hacer la obra, el guión de la obra, que es dentro de ese negocio una estandarización de procesos
y controlás el resultado. Es decir, bueno, vos dirigís la obra y controlás el resultado. De hecho, el actor va a ser el que se va a desempeñar. Bueno, vas a poder controlar cómo se va a desempeñar. Vos ya le diste el guión, le dijiste cómo va a ser la obra y cuánto tiempo tiene para su participación en cada una de las escenas que vos tengas dividida el espectáculo, por ejemplo. Entonces, la estandarización de habilidades, obviamente, se complementa con la estandarización de resultados. La estandarización de habilidades se complementa también con las necesidades que vos tenés en cada uno de los puestos, ¿m? En el diseño de la tarea. Claro, obviamente. El ejemplo del taxi es un ejemplo que a mí es verdad, que el taxista, bueno, no tanto, ¿no? Porque ahora te preguntan a cada rato por dónde querés ir, pero digamos que sí. ¿Y qué hace el GPS? El GPS, procedimiento. Entonces los software son procedimientos. Porque un taxista tiene muy fácil la cosa. ¿A dónde querés ir? Tiki, 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 hace, ¡pum! Ah, mira, ¿sabes lo que pasa? Que la ruta que vos me dijiste por acá, acá me dicen que está obstruida y que hay que hacer un desvío por acá. Esa es la coordinación que tenemos hoy moderna. ¿Mm? Eso es estandarización de procesos de trabajo. Los software son estandarización de procesos de trabajo. Cuando nosotros hacemos un pedido por Rappi, por Globo, por lo que sea, tenemos estandarizado cómo hacerlo. Está estandarizado, todo estandarizado. Vos agarrás y tenés, ejecutar, ¿sí? Vos pedís lo que quieras, dentro de lo que hay, ¿no? Pedís lo que quieras, pum, pagás con tu medio de pago, elegiste todo, pum, se disparó el pedido. El pedido, zoom, se dispara en el lugar donde pediste, ponerle McDonald's, qué sé yo. Entonces, se dispara todo tu pedido de McDonald's. Y a partir de allí también se dispara en la persona que lo va a buscar, en la logística, quien va hasta el lugar y dice, Oscar pidió una hamburguesa, un combo así, 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 con la bebida, ¿no? Ah, esto va a Oscar, Oscar que vive, y Oscar mientras tanto está mirando, ya lo sabemos de memoria, eso, todos pedimos, pero eso es proceso que están viendo. Y fíjense el control del proceso. Sabemos dónde está. Sabemos si el tipo, este está llevando otro pedido, va a venir más fría la hamburguesa que un cubito de que compro ahí en el estacionamiento de la esquina. Entonces, anda prendiendo el horno para calentar la hamburguesa. Entonces, ahí te das cuenta que tu repartidor, si se trajo varios pedidos, lo está repartiendo antes de llegar a tu casa, porque vos vivís en Palermo y el tipo se pasa por la Lucila y vuelve. Entonces, ahí te das cuenta que el proceso hay unos desvíos. Bueno, ese es el control. Claro, hoy modernamente, la estandarización de procesos, la estandarización de resultados, hoy modernamente lo usamos con herramientas TIC, que se llama, herramientas tecnológicas de información, y eso son, no podemos pensar organizaciones sin ese tipo de herramientas hoy, ¿no? Es pensar en organizaciones del año pasado. A ver, claro, y no solamente eso, Daniel, sino que puede pasar que vos en el estudio digas contadores para auditoría, ¿no? Porque también puedes tener para impuestos, pero decís con conocimientos de auditoría de balance, pero a su vez, vos como estudio, en los estudios grandes, tienen sus propios procesos para la confección del balance. Por supuesto que el balance tiene un proceso legal, digamos. Vos tenés que hacer el balance en función de la normativa legal, tanto a nivel ley como de AFIP y de otras cuestiones que interfieren dentro de la realización de un balance, donde eso, bueno, no se puede estandarizar, pero sí determinados procedimientos de
documentación respaldatoria que vaya a la carpeta del cliente, por ejemplo. Y eso vos tenés una estandarización de procesos, por un lado, y la estandarización de resultados. ¿Mm? Y la estandarización de habilidades, perdón, que vos mencionabas. Y también en cierta manera la estandarización de resultados, porque vos le podés decir al contador, decir, te voy a asignar el cliente tal, y vos para el cliente tal yo necesito que el balance de ese cliente, el cliente que te va a decir, necesito presentar el balance del banco, yo tal día necesito el balance. Y aparte tenés fechas de vencimiento, en función del vencimiento de la fecha de fin de ejercicio que tenga establecida la organización, en función de la fecha de fin de ejercicio, vos vas a decir, bueno, el balance este vence en noviembre, vence, qué sé yo, dependiendo de eso. A ver, las preguntas me pasaron dos. Bueno, Daniel habló de estandarización de habilidades. Procedimientos y procesos es exactamente lo mismo. Exactamente, sí, sí. Procedimientos y procesos. El proceso, los procesos que corren horizontalmente, son una suma de sentencias a cumplir. ¿Hoy? ¿Volví? Acá estoy. ¿Me escuchan? Y ahora me escuchan, me ven. Sigue grabando. Se cortó la grabación. No sé qué pasó. Yo no me quedé sin internet. No sé qué pasó. La verdad que no sé qué pasó. No, no, no. No fue internet. Porque yo miré automáticamente. Es como si se hubiera colgado la aplicación. Bueno, posiblemente sigue grabando, pero me parece que va a estar dividido en dos partes. Así que no sé, o hubo un microcorte de internet, pero me sorprende porque yo no los perdí a ustedes. Yo enseguida vi cuando estaban, se fue y no los perdí. Pero bueno, ahí van, no viene el caso. Eh, Como ven, estas cuestiones no son cuestiones que tienen una división tan tajante como marcan los circulitos, sino que hay cuestiones que se van mezclando. Y la habilidad, obviamente, es algo, la estandarización de habilidad es algo previo. Bueno, es decir, es previo porque puedes decir, bueno, necesito un contador público, necesito un programador en no sé qué cosa, necesito un especialista, un albañil, necesito un plomero, etcétera. Esa es la habilidad. ¿Mm? Después vos le podés decir a un plomero, mirá, ¿cuál es lo que hacemos con el plomero? Cuando viene el plomero, ¿qué hace? Mira, no sé qué pasa. Aprieto el botón del baño y no pasa nada. No sale el agua. ¿Y qué pasó? No sé qué pasó. No sé, fíjate. Listo. Entonces, ahí está el tema de resultados. Y bueno, y por último, tenemos la estandarización de normas. Y estandarización de normas, esto guarda porque cuando lo pregunto en el parcial, siempre se van para el lado de los tomates. El tema es que la estandarización de normas no son las normas que emite la empresa, ¿verdad? Sé que es un título medio complejo, pero en realidad lo que está hablando el autor es que la estandarización a través de la cultura organizacional. Es a través de la cultura organizacional. Es decir, es la estandarización que es la coordinación, mejor dicho, es la coordinación que se obtiene a través de la cultura organizacional. ¿Cómo puede llegar a operar eso? Yo le voy a dar un ejemplo. eh,
un ejemplo laboral de hace muchos años, que yo no soy el ejemplo, estoy dando el ejemplo para que comprendamos cómo opera la cultura organizacional, que no necesariamente estamos hablando de un papel que esté escrito, ni mucho menos. La cultura es algo que vos sabés cómo es, pero es difícil de explicar. Cuando vos trabajás en tu empresa, vos decís, no, acá no, acá no se puede hacer esto porque te matan si haces esto. Acá las cosas la quieren así, así, así. No, no, eso es cultura organizacional. Cómo se hacen las cosas, la manera de hacer las cosas. Ideología, valores, determinados. A veces vos no estás tan de acuerdo con los valores organizacionales, pero te acoplás y actúas en función de ellos. Por ejemplo, en un momento dirigía una cadena de restaurantes muy grande y uno de los dueños, uno de ellos, se encargaba personalmente de chequear todo lo que tenía que ver la estética de los restaurantes. Tipo, pero perseguidor de eso. No importa cómo salía la comida, pero tenía que estar impecable y de determinada decoración. En un momento determinado se iba a cambiar una heladera de exposición de postres en uno de los restaurantes. Sí, la ética obviamente, por supuesto. Es una de las básicas. Por supuesto que la ética. Mi ejemplo que les voy a dar no es de ética, pero hay un ejemplo de ética que les puedo dar también. Entonces, si se va a cambiar en un local una heladera exhibidora de postres, el local era muy bien decorado, con lo cual se decide diseñar la heladera exhibidora de postres de una manera determinada, que no viene al caso. Se contrata al proveedor y el proveedor se le dice, quiero esto. ¡Pac! Acá lo tenés. Esto quiero. Estandarización de resultados. ¿Mm? Quiero esto. ¿Cómo lo vas a hacer? Es tu problema, pero yo quiero esto. Esta heladera. ¿Cuánto me va a salir? Tanto. Perfecto. ¿Cuándo la vas a tener? Tal día. Listo. Entonces, llega el día, tuvimos algún tipo de problemitas, recuerdo, de entrega que nos entregaba. Y cuando lo van a entregar, me llama el proveedor y me dice, te estamos entregando la heladera que en el local tal, así que ya está lista. Tiene algunas diferencias respecto al diseño, pero está lista. Cuando me dijo eso, tiene algunas diferencias, yo llamé por teléfono al local y les dije, mandame una foto de la heladera, ya. No la pongan en el salón, no la pongan en el salón. Me mandan la foto de la heladera, no sé, se ve que el tipo no sabía interpretar los dibujos, bueno, era un bodoque horroroso. Y bueno, la ponemos, jefe, en el local, la ponemos, ni se les ocurra. Pero la que tenemos chorrea agua, no me importa, le digo. Pónganle trapos abajo a la que chorrea agua. Esa heladera no va al local porque este fulano me mata. No va, porque yo sé que a él esto no le gusta. No es lo que ellos querían, así que, sobre los dueños, estaba hablando, dejala ahí, dejala ahí. ¿Qué hice? Llamé al dueño, le dije, mirá, pasó esto, 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 esto. La heladera no está en el local. Fíjate vos, si a vos te gusta, la ponemos. A mí, para mí, no es la que vos pediste. Si a vos te va, la ponemos. Eso es coordinación por cultura. ¿Mm? No está establecido en ningún lado, pero vos dijiste, eso no lo pongo. No lo pongo porque, por supuesto que se relaciona con la cultura. Obviamente que está todo, lo que yo hice fue una coordinación por cultura. Es esa estandarización de normas que te estoy diciendo. Es esa coordinación última que no está establecida en ningún lado. Pero vos dijiste, no, esto no lo hago. Esto no lo hago. Es como, por ejemplo, cuando vos estás entregando un producto y estás entregando una laptop, y vamos al tema de la ética, estás entregando una laptop y al tipo se la está mandando a Ushuaia, ¿no? A la laptop.
No, lo que se relaciona es que te estoy dando el ejemplo que yo no la puse en el salón. No importa si después lo que pasó con la heladera, eso es otra historia. El tema es que llegó la heladera que supuestamente iba a ir al salón y no fue al salón, no porque no se hayan cumplido los procedimientos, la estandarización de resultados, de habilidad de la supervisión directa. No fue porque yo dije, esto al dueño no le gusta, no le va a gustar esta heladera. No dije, mira, esta es la heladera que trajeron, yo la puse y puse los postres, ahí está. Era eso. Claro, y yo di por hecho porque conocía la cultura. Ahora, no te puedo explicar la cultura, porque yo lo conocía al tipo. Yo lo conocía, y el tipo iba, y yo digo, estaba seguro que para el gusto de él, esa heladera no iba a ir. Entonces no la puse, no la puse. ¿Pero por qué no la puse? Por esa coordinación de normas, por esa coordinación de normas. Y la ética, si vos estás una persona necesita una laptop urgentemente en Ushuaia, entonces la estás mandando y resulta que tiene rajado el visor, la pantalla, pero funciona, dice, bueno, se la mando si la cultura de la empresa tiene son muy estrictos respecto al cumplimiento de la calidad del producto y todo eso, no están escritas. Vos te das cuenta cómo es la cultura de la empresa. Cómo es la cultura de la empresa. Qué importancia se le da al trato del cliente, etcétera. Vos decís, no, esto no se lo mando. Mucho menos a Ushuaia. Porque el flete lo paga el cliente, va a recibir algo. Y sí, yo le voy a echar la culpa al flete, pero me genera un problema de imagen para la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ahí funciona. Eso es el tema de la estandarización de normas. Bien, estos son los únicos mecanismos de coordinación que hay en una organización. No busquen más, no busquen más. Son estos, son estos. La estandarización de normas es algo que incorporó don Henry Mintzberg no hace mucho, no sé, qué sé yo, no hace mucho, que porque hace 20 años, no sé, pero bueno, hace unos años ya, pero lo incorporó después de sus famosos libros, La estructuración de las organizaciones, lo hizo porque Misber al final sucumbe eh, ante la importancia que tienen los factores blandos, es decir, la gestión de las personas y de la cultura organizacional dentro del sistema organizacional. No solamente la cultura, como lo vamos a ver, opera de esta manera como mecanismo de coordinación, no solamente de esta manera. Bien, sigamos. Voy a aprovechar, pongo el título, Cultura Organizacional. Bien, continuemos. Cultura. Bueno, pues es el resultado de un proveedor, no de una tarea interna. Sí, el resultado del proveedor había sido desastroso. Obviamente, yo tenía para chequear el diseño, pero fundamentalmente, si bien estaba distinto al diseño, lo que tenía para chequear era lo que quería el dueño. Yo sabía lo que quería el dueño, yo sé lo que quería el dueño. Obviamente que las cosas no son absolutas. Estamos en una organización, las organizaciones son un sistema social. En el sistema social nada es absoluto. ¿Mm? Se dice que es una coordinación en función de la cultura organizacional porque prioriza o es más importante la decisión en función de la cultura. Porque la heladera en sí enfriaba, la heladera dejaba ver los postres, es decir, su funcionalidad la cumplía. Era una heladera nueva, recientemente fabricada, pero
no cumplía con el diseño buscado, no cumplía con el diseño que pretendían los dueños, con lo cual no fue llevada por una cuestión de priorizar, de una cuestión de que sabía positivamente que el dueño a eso no le iba a gustar. Y ese saber que no le iba a gustar es un tema de cultura. ¿Está? Fíjense, la estandarización de normas. Una vez en Scandinavian Airlines, no me acuerdo cómo se SAS, la compañía, hace muchos años, llega a un aeropuerto y había una huelga de el personal de plataforma. Es decir, que no había ningún tipo de servicio para retirar a los pasajeros, ni nada, no había servicio de manga. Entonces, lo que se hizo, eh, los pasajeros tenían que quedarse arriba del avión por horas. Entonces, una de las azafatas se baja del avión, se va hasta una confitería que estaba por ahí y compra una serie de bebidas, de alimentos básicos y que distribuye entre los pasajeros del avión. No estaba en ningún lado escrito que tenían que hacer eso. Fue una decisión que ella adoptó en función del servicio, en función de la cultura de la compañía, en función de la importancia que la compañía le asiste la atención del pasajero. Y esos pasajeros tuvieron que esperar el mismo tiempo que todos los que estaban ahí, en los aviones que estaban ahí, pero bueno, tuvieron un refrigerio y pudieron tener algo porque obviamente cuando llegas a los aeropuertos, toda la comida a bordo se está toda consumida, es obvio, ¿no? Así que eso son cuestiones donde entra en juego la cultura organizacional. Y ahora vamos a ver la cultura organizacional y otra vez le estaba diciendo la definición de estructura. Me tenés podrido, seguramente deben estar diciendo, pero bueno, vamos otra vez a la palabra coordinan y esa estandarización de normas como mecanismo de coordinación es lo que nos da la introducción a la cultura organizacional. Entonces, estandarización de normas está vinculada a la cultura organizacional. Si bien no tienen que escribir, no es una respuesta, está vinculada a la cultura organizacional. Yo les digo que está vinculada a la cultura organizacional, pero bueno, es un mecanismo de coordinación que actúa en función bla, 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 bla. Eso lo tendrán que leer. Bien, la cultura organizacional es un sistema, un significado compartido por los miembros. Vos lo vas a leer. Todo esto lo vas a leer. Es un sistema de valores que distingue a la organización de las demás. Existe un significado compartido. Es una cuestión que cuando vos vas a muchos gerentes y le preguntás qué es la cultura, lo que obtenés es esta respuesta. No sé lo que es, pero la distingo cuando la percibo. Generalmente te pasa eso en las organizaciones. Bezos, el fundador y actual CEO de Amazon, dijo que en su empresa lo más importante para él era que la gente se equivocara. Porque del error salen cosas eh, positivas y creativas. Después vamos a ver cómo funciona este tema de la cultura desde el fundador. Desde el fundador. Ahí te va dando lo que es la idea de la cultura. ¿Quién es? Bueno, el fundador es el primero que empieza a generar una cultura. Puede pasar que la cultura a través del tiempo se deforme, se diluya. Por ejemplo, Kodak, creada por Easton, ese hombre tan inteligente allá por el año 1850, creó una cámara de sacar fotos que en realidad era una caja de madera que tenía
vos podías sacar, no sé si, creo que una foto, no recuerdo eso, creo que era una foto. En un momento donde vos tenías que contar a un fotógrafo y era todo un desastre, tenía que venir con todo un equipo el tipo y por ahí te tomabas 15 minutos sacarte una foto de un autorretrato y vos te tenían que poner un arnés en la cabeza para que vos no salga movido. Y él inventa el rollo fotosensible, es decir, que expuesto a la luz queda la imagen reflejada. Esa es la antigua máquina de sacar fotos con rollo. Y fíjense ustedes que lo que fue el invento de este hombre, que te vendía la caja y vos le entregabas la caja, él te volvía a dar una caja y después te entregaba la foto revelada. 1850. El tipo inventó ese sistema comercial, prácticamente que duró hasta la foto digital. Casi el mismo concepto, casi el mismo concepto. Y el nombre Kodak era por el ruido que hacía el obturador de la cámara, el botón de la cámara. Bien, Kodak se generó un imperio a través de las películas fotosensibles porque tuvo innumerables aplicaciones en medicina, en ingeniería inclusive, etcétera, etcétera. Hasta que salió lo digital y la empresa no vio el negocio y quebró. Hoy está en proceso de reconstrucción, pero la empresa quebró. Obviamente en el cine también trabajaba muchísimo para cine. Lo curioso del tema es que en Kodak los investigadores de Kodak fueron los que inventaron la cámara digital, pero fue desechada por el directorio de Kodak porque lo consideraron que no iba a ser un buen negocio. O sea que ahí vemos al revés, una cultura que no se mantuvo en el tiempo. Esa idea innovadora se diluyó, se diluyó. Es un tema de la cultura etéreo, es decir, no es tangible, no lo tocas, no se ve, no se ve. Es una cuestión que en ciertos aspectos, cuando hablas de la visión, y la misión y la visión, te pones a escribir un poquito sobre eso. Pero en general, la cultura actúa, es un sistema de valores que se va creando y se va generando, pero no tiene una, nada formalmente escrito. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires tiene una cultura determinada, una universidad pública, de centenaria, muchísimo prestigio en el mundo, que afortunadamente aún se mantiene pese a los que las condujeron o que las conducen, y dentro de eso tenemos las distintas facultades. Yo me estoy anticipando un poco al tema de las mismas facultades. Las facultades, tenemos la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y voy a poner la Facultad de Arquitectura, y por otro lado tengo la Facultad de Filosofía y Letras. La Facultad de Filosofía y Letras tiene la misma cultura que la Facultad de Ciencias Económicas. No lo creo. Pero, ¿qué me estás diciendo, hermano? Me estás diciendo que la cultura de la Universidad de Buenos Aires es algo... Bueno, hay subculturas también dentro de la cultura organizacional. Yo vivía ahí también en la calle Puan y Valle, entre Puan y Ortiguera, sí, también vivía cerca de ahí. La filosofía, la filosofía, digamos la filosofía, la cultura organizacional presenta subculturas. Es decir, que
las organizaciones tienen una cultura dominante y subculturas. Casi es como un iceberg. Lo que se ve es la cultura dominante y debajo todo lo que no se ve son todas las distintas subculturas. En Puan, en la facultad de Puan, sí, la de filosofía y letras. Digo porque filosofía y letras, la de sociología, para llevar dos extremos de cultura respecto a la facultad de ciencias económicas, por ejemplo, ¿no? Sí, yo voté ahí muchas veces. Yo votaba ahí, voté ahí, viví muchos años ahí en Caballito, en la calle Valle. Eh, bien, sigamos. Vinculado al tema de cultura está el tema de institucionalidad. Una organización se institucionaliza cuando su ser organizacional, se va separando de los miembros que la integran. Por ejemplo, vas a ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, todo el sistema tiene una institucionalidad determinada que funciona por sí mismo, independientemente del presidente. Bueno, ahora parece que dependiendo del presidente es cómo funciona la institucionalidad, ¿no? Pero bueno, la institución tiende a tener su propia vida, entre comillas, independientemente de los que integran la, la institución. Entonces voy a ser papa, la iglesia, rack. ¿Querés una cultura más fuerte que la de la iglesia? ¿Querés una cultura? No estoy hablando, ahí estamos hablando de la religión, ¿eh? Estoy hablando de la organización iglesia, ¿eh? Estoy hablando de la organización iglesia. No me estoy refiriendo a la cultura de la religión. La organización iglesia, ¿querés una cultura más establecida que esa? ¿Vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pero más establecida que esa. Soy teniente general del ejército. Bueno, ya tenés una cultura determinada. Soy jefe de policía, ya tenés una cultura establecida. Cada uno, yo respeto las creencias de cómo venga. No, no, la verdad que obviamente tengo mi opinión formada, no soy creyente, así que, pero respeto. Eh, y lo importante es entender el fenómeno de institucionalidad. Por supuesto que hay muchas organizaciones que empiezan, privadas, que empiezan a tener cierta institucionalidad. Inclusive podemos apreciarlo también en cuestiones como la Cruz Roja, como clubes de fútbol muy grandes, donde tienen cierta institucionalidad independientemente de quién lo presida o quién lo gobierne en ese momento la institución. Entonces, esa es la institucionalidad, ¿m? Que es un tema importante porque la institucionalidad implica administrar las organizaciones y prepararlas para cuando uno no esté, es decir, como fundador. Crear la institucionalidad te exige crear una cultura organizacional para que la institución perdure en el tiempo. Nosotros, por estos lares, es decir, por estas regiones, somos muy poco institucionalistas. Todo lo contrario, somos personalistas. No creemos en las instituciones o no sabemos, no sé cuál es la cuestión social que tenemos en general, no solamente de los políticos, no solamente de los políticos, pero en sesiones, una persona que en la sesión de diputado empieza a tomar la merienda media particular, es una persona que no tiene una claridad, un respeto institucional sobre lo que estamos haciendo, ¿no?
Eso es un tema de la institución. ¿Tá? Entonces, eso es lo importante. Nosotros, dependiendo de la confianza y cualquiera sean los gobiernos, eh, cambiamos la fecha de las elecciones. Y que la provincia de Buenos Aires se vota con el presidente, no se vota, separamos presidencia y separamos gobernador. La ciudad de Buenos Aires vota, pero no vota presidente, el presidente vota, lo vamos cambiando. Cualquier gobierno lo hizo, ¿eh? Acá no hay colores ni nada, ¿eh? Cualquier gobierno lo hizo eso. Eso es falta de institucionalidad. Y nadie lo discute a eso. Es decir, no agarra y dice, che, muchachos, basta. Las elecciones son así, 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 así. No se tocan. ¿Por qué? Porque la institución está en juego. La institución democrática está en juego. Justamente no es que vos la tenés que mover en función de a ver si me conviene, si María Eugenia que esté conmigo me arrastro, la arrastro yo. No es así. No es así. Dije María Eugenia, no son los únicos que lo hicieron. Pero bueno, nosotros no creemos en las instituciones. Por eso tenemos pocas instituciones sólidas. No en vano es el tema, ¿no? Pero esto no te lleva a que te cortes las venas con una cimitarra, sino la idea es que por lo menos sepamos hacia dónde debería ir la cosa, ¿no? Y acá está el tema que me adelanté de explicarles de cultura dominante y subcultura. Y voy avanzando ya el tema, que hace bastante que estamos. Y seguimos, pues esto ya lo vimos. Las funciones de la cultura. Define fronteras, es decir, la cultura te diferencia de otra organización, que puede hacer lo mismo que vos. La Universidad de Buenos Aires tiene la misma cultura que la de Itela, por ejemplo. No. ¿La diferenciás? Sí la diferenciás, por supuesto. Absolutamente. Y tienen una manera de ser, es decir, es mucho más formal la Universidad de Buenos Aires. Tiene una importancia centenaria y una serie y una impronta de muchísimos años han pasado profesionales a través del tiempo. Eso le ha dado una diferenciación con otras universidades. No siempre son positivas, pero son diferenciaciones. Transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización. Yo en un tiempo hacía leer el estatuto universitario. Si ustedes leen el estatuto universitario y cómo se dirime el poder en la Universidad de Buenos Aires desde el punto de vista formal, porque lo establece el estatuto universitario, la creación de la Universidad de Buenos Aires es una maravilla. Es una maravilla, con la representación de los estudiantes, representación de los docentes, representación de los profesionales no docentes, pero recibidos en la facultad. Todos esos, por el voto, determinan indirectamente quiénes son los que llevan adelante los destinos de la facultad e indirectamente de la Universidad de Buenos Aires, la facultad a la cual votás y la Universidad de Buenos Aires. Cuando vos votás en las elecciones de los claustros de estudiantes, vos lo que votás son representantes del Consejo Directivo, exactamente. El Consejo Directivo determina el decano de la facultad. El decano de la facultad, a su vez, forma parte de la asamblea, y que es la asamblea universitaria, es la que determina el rector de la universidad. Y también otros representantes, pero para hacértelo simple. Maravilloso, maravilloso. ¿Funciona a la perfección? No funciona a la perfección. Pero bueno, eso es otra historia. Facilita la generación de compromiso, un compromiso colectivo más que individual. La cultura genera eso, un compromiso colectivo. Es más, fíjate lo que es la cultura, te lo voy a decir en un lenguaje más simple, que no se expresa tanto como lo que estamos diciendo. Cuando hoy que no hay visitantes en los estadios de fútbol, se genera un compromiso colectivo.
se genera. ¿Por qué? ¿Y dónde está escrito ese compromiso colectivo que se genera en un estadio de fútbol con todos los hinchas de un club determinado? ¿Por qué se genera eso? ¿Por qué? No hay explicación. No sé si es tan llevado a esto que estamos diciendo, pero bueno, está por ahí la historia. Mejora la estabilidad social y actúa como un mecanismo que da sentido y control para guiar y conformar las actitudes, es decir, funciona como un mecanismo de coordinación, en definitiva. Funciones de la cultura. Prueba, pregunta de parcial, diría uno. Pero la cultura, así como puede funcionar para facilitar, también puede ser un escollo o un obstáculo para crear cambio. Eso es todo un tema. Puede impedir la diversidad. Son casos que se presentan en las organizaciones cuando se producen fusiones y adquisiciones de empresas. El gran problema no es hacer los procesos nuevos. El gran problema es acoplar las dos culturas organizacionales y crear, o si una de las organizaciones es la que absorbe a otra, que los miembros de la organización absorbida absorban, valga la redundancia, la cultura de esa organización. O sea que nunca hay que minimizar el peso de la cultura en los cambios organizacionales. Es más, los cambios organizacionales generalmente se hacen sobre las cuestiones duras porque nadie se quiere meter en este lío. Entonces cree que cambiaron y no cambiaron nada. No cambiaron nada. Lo único que hicieron fue cambiar de nombre en los departamentos, pusieron acá, pero la cuestión cómo funciona. Se siguen juntando los tipos que formaban parte de la otra organización y se siguen juntando los otros. No funciona la cosa como debería funcionar. ¿Por qué? Porque hay subculturas que son muy fuertes y que colisionan con la dominante o la que debería ser dominante. De ahí es un tema importantísimo el tema de la cultura y que tiene que ver muchísimo. Y yo voy a nivel país porque, para que todos veamos el ejemplo, digamos, tiene mucho que ver esa cultura a la hora de querer implementar cambios. Yo lo dejo ahí. Voy a dar mi opinión porque no estoy para eso acá. Pero que es un tema cultural, social, las dificultades que enfrentan las naciones. Pero bueno, digo, vos podés tener un problema un año, dos, tres, una década, te doy, pero bueno, llevamos 80 años de problemas, casi un siglo de problemas. ¿Mm? Ajá. Bueno, primero, el cambio se puede hacer con inducción y en ciertos aspectos con el reemplazo de las personas, dependiendo si los procedimientos no cambian la cultura. Es como... Y a corto, por eso los cambios son tan complicados. Por eso los cambios son tan complicados. Y vos podés eh, establecer decisiones. Mirá, yo una vez en PAMI me acuerdo hace 1000 años, como ninguno de estos dos del gobierno anterior ni este estaba involucrado. Una vez dijeron PAMI escucha y pusieron una línea de teléfono, ¿no? PAMI escucha. Escucha y qué más. Escuchás y después qué. Porque si no le vas a dar, perdóname el término, bola al tipo que te habló, mejor no lo escuches. Porque al final entras en otro problema. Obviamente que en la Argentina hay un problema cultural, pero no cultural porque no sabemos, porque somos ignorantes, porque falta educación. La educación de las cosas, estamos hablando, ¿no? La que decía Alberdi. Y yo particularmente no me...
no me prende ideología. Me acordé de Alberdi porque, para traer un tipo de muchos años atrás, de muchos años atrás. Es decir, lo que yo estoy impartiendo no es educación, yo no estoy educando a nadie. Acá lo estoy repartiendo, lo que yo estoy haciendo en este momento es instruir, es instrucción formal. La cultura y la educación la traen ustedes, son sus valores, son sus raíces. Puede haber gente que nació en otros países, no sé dónde, en otras culturas, en sus familias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura, así como vos lo ves a nivel social, a nivel nación, en las organizaciones pasa lo mismo. Eso pasa exactamente lo mismo. Una cultura, Peter Ferdinand Drucker o Drucker, lo pueden encontrar que lo pronuncian así, dijo, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Te destroza la estrategia al toque, diríamos en Argentina. ¿Qué quieres hacer? No, olvídate. Sí, 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 ya lo hacemos, ya lo hacemos. Ya está, no funcionó la estrategia. ¿Por la que estrategia era mala? No, por la cultura. Y vos decís, uy, pero esto es un bolón que cambiar. Sí, 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 sí. Por eso ahora tenemos tanto problema con el compromiso de las personas en las organizaciones, y eso lo vamos a ver más adelante, el compromiso organizacional, eh, porque ahí está el tema, ¿no? Bueno, lo habíamos visto ya en actitud, en las actitudes. Entonces la falta de compromiso te genera la falta de compromiso porque la cultura te lleva a la falta de compromiso. La cultura imperante. La cultura imperante. Alguien dijo una vez que no hay mejor reflejo de una sociedad que su policía. Te lo dejo, te lo dejo para que lo pienses, para que lo tengas. Bien, ¿cómo se crea la cultura? Acá vienen cosas piolas. ¿Cómo se crea la cultura? Y pues si te dice Robbins, filosofía de los fundadores. ¿Qué es esta historia de la filosofía de los fundadores? Entonces, no, la inmortalidad sería, y Rafael, si por ejemplo, se me ocurre, si los bizcochos son, bueno, vos pusiste la marca Don Satur es la inmortalidad. Claro, es lo que te genera es, acá y en ese caso no estamos hablando de la organización, pero la marca, las marcas, bueno, muchas empresas se basan en ese concepto de inmortalidad y compran a Don Satur, obviamente no estoy diciendo que Don Satur se haya vendido, compran a Don Satur y te están haciendo creer que seguís comiendo ese bizcocho Don Satur y en realidad lo está haciendo otro, que eso es otro tema, ¿no? Estamos hablando tema de marcas, que es otro tema. Por ejemplo, yo comía mantecol cuando era chico, que era exquisito, pero lo hacías que regalos, que era una empresa familiar que lo único que hacía era mantecol. Y hoy no sé de qué, de Kraft, no sé qué es, un asco de plástico que te hacen ahora, que yo no puedo ni comer. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero la inmortalidad sí tiene algo que ver, yo te diría, con organizaciones más fuertes, la Cruz Roja, por decir algo, o por ejemplo Greenpeace. Greenpeace tiene una institucionalidad, pero Greenpeace también tiene un departamento de recursos humanos. Sí, tiene un departamento de recursos humanos, porque tiene que contratar gente, porque al capitán que está en el barco, capitán que está en el barco, le pagan. Lo único que no son pagos, o medianamente pagos, son los que llaman activistas, que son los chicos que se suben a los botes y que van a pelear. Ellos sí, pero tienen, digamos que son como el sector comercial de Greenpeace, entre comillas lo que estoy diciendo, ¿no? El sector comercial. Pero tiene todo un sector de estructuras
Y también necesitan fondos como cualquier empresa. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo hacen lo que tienen que hacer? Bien, vamos que se nos va el tiempo. Así termino con esto. Y terminamos con cultura. Y acá tenemos, Richard Branson ya fue traído por una compañera de ustedes, clases anteriores, y una de las frases está acá. Creador y dueño del grupo Virgin, o Virgin Group, si lo quieren encontrar por ahí. Googleenlo si quieren saber más de él. Y decía, los clientes no son lo primero son los empleados. Si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Esta es filosofía, esto es cultura organizacional. ¿De quién? Del fundador. Entrena a la gente lo suficientemente bien, como esto fue la frase que nos habían anticipado, como para que se puedan ir, pero trátala lo suficientemente bien como para que se quieran quedar. La clave del liderazgo es buscar siempre lo mejor de las personas y aprender de ellas. Eso exige muchas cosas, mucha humildad, ¿no? Además, a la hora de dirigir. Sobre todo, recuerda divertirte. Es lo que mantendrá a ti y a tu equipo motivados y entusiasmados. Sí, porque la verdad que a nadie le gusta levantarse a la mañana e irse a una organización caracúlica que te tienen a los gritos. La verdad, ¿a quién le gusta eso? A nadie le gusta eso. No se puede ser un buen líder a menos que te guste la gente. ¿Cuántos líderes hay que no le gusta a la gente? Es la mejor manera de obtener lo mejor de ellos. Y obvio, el problema de dirigir organizaciones está en dirigir gente. No, no, eso lo podés plasmar, por supuesto. Tú diriges cosas, fíjate esto, la última frase, Rafael. Tú diriges cosas, pero lideras personas. Claro, el Virgin Group empezó por una compañía aérea, ahora está haciendo una nave para que vaya por el espacio, para llevar pasajeros y todas esas cosas. Claro, cuando vos estás tan cerca de la gente en una empresa pequeña, es más simple. Cuando la cosa se empieza a agrandar, bueno, transmitir la cultura es un tema complejo, pero que muy pocas organizaciones lo prevén de entrada. Muy pocas organizaciones lo prevén de entrada. La cultura es un tema clave en las organizaciones y para el crecimiento de las organizaciones. Sobre todo cuando Richard Branson se empieza a separar de la ejecución porque la organización empieza a crecer y empieza a ser absorbido por otro tipo de funciones y la estructura adquiere un tamaño más importante, la cultura va a ser que coordine de manera que coordine que todo lo que se está haciendo por debajo tuyo se haga en función de estos ideales. De estos ideales. Y para eso hay que trabajar. Si es tan viejo como predica con el ejemplo, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, no me quiero meter otra vez. Bueno, este de la espiritualidad que habla Robbins, yo se los traigo porque lo dice Robbins. Porque Robbins es un... Debe haber votado a Trump, Robbins, seguro. Estoy seguro que Robbins votó a Trump porque es un tipo que cada vez me lo banco menos. Pero bueno, ya está, no importa. Él lo llama espiritualidad a estas cansadas, léanlo y listo. Pero acá está el tema. Primero vimos la filosofía, mirá cómo se sostiene. ¿Quién preguntaba? Se puede plasmar, Rafael. ¿Cómo se sostiene? Los criterios de selección. Ahí van a ver, lo que yo les puse ahí abajo, es la nueva manera de seleccionar gente. La manera de seleccionar gente no es poner avisos ahora, es ir a cazarlos. No a cazarlos, a pescarlos. Se los va a buscar. Los departamentos de recursos humanos hoy tienen un funcionamiento similar a un departamento comercial.
Y por eso mismo, trabajan y trabajan con muchas herramientas. Una de las que más trabajan es con LinkedIn y revisan y ponen los filtros que buscan, recuerdo, al talento que la cultura requiere. Hoy los departamentos de recursos humanos son importantes, pero hay que sacarse la cabeza el departamento de recursos humanos, mal dicho recursos humanos, pero bueno, el departamento que hoy ya se llama departamento de talentos en muchos lados, departamento de las personas, lo van a encontrar de muchísimos nombres distintos, hoy se nombra de distinta manera, pero porque no está destinado a la liquidación de sueldo, eso sí funciona, pero eso es otra historia. No es, esas personas son personas que son expertas en procedimientos porque se saben toda la ley laboral. Son necesarias, imprescindibles. Son imprescindibles. No necesarias, imprescindibles. Pero no pueden hacer esto de sostener la cultura. Hacen otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un departamento que trabaja en la cultura. Vos me decís esto en las pymes, ¿cómo se hace? Yo conozco una pyme que el dueño dijo, yo ya no sé lo que pasa en la empresa porque yo ya me alejé, yo ya no estoy en los detalles, tengo un equipo que hace las cosas que antes las hacía yo y las hacía yo con mi mujer, que en aquel tiempo era mi novia y ya ahora tengo hijos, no me ocupo, y contrató a una persona que se dedica a hablar con la gente y a comunicar con la gente y a traerle, decirle, bueno, las cosas no son como vos querés que sean. ¿Qué hacemos? Empezás a trabajar y hacer acciones específicas en la cultura, reuniones de inducción, eventos de determinada manera, que tienen que ver, no, pero no es tratarlos bien en el evento y después todos los días carajearlos. Porque la gente se queda con el carajeo, no con el evento. Es más, van a ir al evento o no van, con cara de traste, o no van a ir al evento directamente. Entonces no se trata de tratar como estúpidos a la gente. Obviamente requiere un compromiso de la alta dirección. Y requiere además un proceso, ahí me anticipé, un proceso de socialización y de trabajo permanente. Y primero, para socializar, tenés que tener, ¿qué es el criterio de selección? Estandarización de habilidades, pero esto ya no, ojo que no estoy hablando de habilidades, porque uno cuando dice habilidades se queda con las habilidades técnicas exclusivamente. Pero están otro tipo de habilidades, de las habilidades conceptuales y de las habilidades de vínculo humano. Hoy hay empresas de programación que buscan gente que no tiene importancia si saben programar. Sus criterios de selección tienen que ver con la socialización y con lo que requieren de la organización. Y les enseñan a programar dentro de la organización. Por supuesto que van a contratar personas que tengan cierta, digamos, tendencia a incorporar ese conocimiento. Si no, estaría perdido. Pero hay muchas empresas que están trabajando en esto. Muchas, muchas. Y no necesariamente se tiene que ser grande para trabajar en esto. Se tiene que ser consciente en la importancia. Lo que pasa es que los empresarios pymes no saben delegar. Para saber delegar tenés que crear las condiciones para delegar. Tenés que crear las condiciones, trabajar para eso. Porque si delegar y no tenés obviamente ningún talento que pueda absorber lo que vos fuiste haciendo, y sí, no vas a poder. No saben delegar, no tienen a quién delegar. Ese es el principal inconveniente. No que no saben delegar, no tienen a quién delegar. Bien, así se crea y se sostiene una cultura organizacional. Y por último, le quería dejar, ya, ¿qué hora es? ¡Wow! Por último, le quería dejar un tema. La ONU creó 17 objetivos, se llama ODS, de desarrollo sostenible. Objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos que están vinculados, ahí los pueden, ustedes en el apunte
de organizaciones B que lo tienen en, en el campus. Sí, va en el parcial, pero son dos carillas. Es una tontera. Esto en realidad lo que me interesa es que lo sepa que existe. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible están vinculados a una cuestión que, a la tendencia actual que está pasando en el mundo, donde la mayoría de las personas ya para buscar un empleo están priorizando lo que se llama la marca del empleador o, como te puse ahí, employer branding. Entonces, no, en el que dice organizaciones B. Pero no tiene importancia para que vos sepas lo que es la organización B. Está en el campus. Y en la página también está, pero se llama Organizaciones B. No, 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 Organizaciones B se llama. Está separado, son dos hojitas. La mayoría de las personas priorizan el ejemplo, me estoy apurando pues me acaba el tiempo. Priorizan las empresas ya no tanto por lo que pagan, sino por lo que son, de cómo se trabaja. La de triple impacto, gracias, sí, triple impacto. Gracias, Agustina. Así es, triple impacto. Organizaciones B. Entonces, inclusive los inversores están buscando organizaciones que respondan a los ODS. Y los consumidores, ya hay consumidores que priorizan cómo se hace el producto, que priorizan sus compras en función de la empresa, si la empresa está vinculada a esos ODS. Estas tendencias son muy fuertes en el mundo, muy fuertes en el mundo. Nosotros tenemos otros problemas más básicos pero bueno, acá hay empresas que certifican lo que se llama las organizaciones B de triple impacto. El triple impacto, es decir, lo que se busca es que las organizaciones estén pensadas y gestionadas en función del impacto económico financiero que requiere toda empresa, el impacto en el medio ambiente y el impacto social. Esto se llama el triple impacto en las organizaciones. Y la certificación de las organizaciones que cumplen con eso, sí, con la responsabilidad social empresaria, pero esto ya es una certificación respecto a la responsabilidad social empresaria y a través de los ODS establecidos por la ONU. Entonces, esto ya hay todo un proceso de certificación. Hay muchas empresas que ya están certificadas como organizaciones B y las organizaciones B tienen que ver, está vinculado, el modelo de negocio de las organizaciones B tiene que estar vinculado con la dirección de la compañía, con los trabajadores, con los clientes, con la comunidad y con el medio ambiente. Ese debe ser un modelo de negocio de una organización B. Ese debe ser el modelo de negocio. Aquí te dejo para que lo leas vos. Olvídense, no va a ir al parcial. Yo no les voy a preguntar esto. Pero a mí me interesa que lo conozcan, que existe. No que lo sepan de memoria. Pero por ahí decir, mira vos, organización B, dice acá en este paquete. El salame aquel me lo dijo. Está ahí. Organizaciones B. Es un proceso de certificación de 7 pasos. Que ahí lo tenés. Y que te van dando una puntuación. Y dentro, al final del proceso, es un proceso de certificación que vos tenés que pagar un fee mensual sobre eso. Para que te comprometas. Y ese es el logo que vas a encontrar en los envases. Villavicencio está certificada y lo vas a encontrar como empresa B. Si tienes una botellita de Villavicencio por ahí, te vas a encontrar empresa B certificada. Cuando encuentres eso, es una empresa que está comprometida con el triple impacto ambiental, vinculado también a la cultura organizacional. Cosméticos Natura de empresa B también, fantástico.
Profe, una pregunta del parcial. No, 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 yo no te voy a controlar cuándo arrancás y cuándo terminás. Sí, cuando terminás. Es decir, yo no voy a permitir que el parcial sea después de las 18:30. Va a ser de 1 hora y media el parcial. Después de las 18:30 lo vas a poder hacer, pero yo tengo el horario que vos lo estás presentando. 18:35. No, 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 no estoy para complicarle la vida, ¿está? 21 horas y bueno, lo hiciste a la noche. ¿Eh? Pues no, más de una opción correcta no porque puedes cliquear una sola cosa. Pero, a ver, pueden ser todas las opciones correctas, pero vos tenés un cliqueo donde dice todas son correctas o todas son inválidas, que también todas pueden ser inválidas. ¿Está? Sí, entra el apunte, Agustina, sí, pero vamos, es el 8, ¿eh? ¿Qué les pasa? El 8 de octubre es, jueves 8. Libro abierto, acuérdense. Entra ahora nervios. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Acá yo estoy para ayudarlos. No para regalarles nada, pero estoy para ayudarlos. ¿Mm? Sí, sí, lo sé, lo sé. Estuve de ese lado, los entiendo. Eh, los entiendo. Y aparte lo hice laburando, toda mi carrera lo hice laburando. Los recontra entiendo. Los recontra entiendo. Tienen a mí un aliado, no un regalador, ¿va? Que está en contra de mi cultura, regalar la materia. Pero bueno, si no hay más preguntas, lo libero, 18:59. Seguramente esto va a estar en dos videos porque se cortó. En 1 hora y media. 1 hora y media van a tener. Empieza a las 5. A las 5 yo posteo el link. Y a las 6:30 ustedes tienen que entregarlo. ¿Mm? Hay muchos que lo hacen en media hora, en 20 minutos. Tranquilas y tranquilos. Vamos a seguir hablando. Tenemos 2 clases más o tres, no sé. 3 clases más todavía. Chao, chicas, chicos. Nos vemos el jueves. Chao.